Hola hermanos, bienvenidos a este nuevo culto de adoración a nuestro Señor. Esperamos que la prédica de hoy sea de ánimo para su vida y también de edificación, y que podamos disfrutar este momento como hermanos y en coinonía. También los queremos dejar invitados, si eres nuevo, tienes alguna petición de oración o alguna consulta, a que nos escriba el número que está apareciendo acá abajo y nosotros con mucho gusto te atenderemos. Estaremos encantados de conocerte. Ahora viene el culto. Hola, espero que se encuentren súper bien. Les quería dar la bienvenida a este nuevo culto. Espero que lo disfruten muchísimo y ojalá poder reunirnos pronto para alabar a nuestro Señor. Hola hermanos, se les saluda en el amor del Señor. En este día domingo de culto, damos las gracias al Señor por este tiempo. Gracias a este nuevo tiempo, esta nueva forma de hacer iglesia. Esperamos estar juntos nuevamente en coinonía. Y espero que les guste esta alabanza y esta adoración este domingo. Muchas bendiciones, hermanos. Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana doy gracias a nuestro papá por estar nuevamente acá en la casa del Señor, por poder escuchar de su palabra y que la palabra sea de gran edificación para cada uno de nuestros hermanos. Estar acá es un gran gozo, estar junto a nuestros hermanos. Hermano querido, buenos días. Qué rico estar acá nuevamente en la casa del Señor, escuchando, aprendiendo de su palabra, edificándonos para ser cada día mejores hijos suyos. Bienvenido nuevamente. Los invitamos aquí. Atráeme a ti, conviérteme en polvo, Dios, y verás aquí. Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este culto, pero antes vamos a orar, amén. Señor, te damos tantas gracias, Padre, gracias por este hermoso momento que tú nos permites, Señor, estar en tu presencia, Señor, cantar alabanza a ti, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra vida, Señor, y que sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a cantar de gloria en gloria. Viniste a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Dile infinito Dios, infinito Dios. Tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió su corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo y ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Damos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Damos de gloria en gloria en gloria. Gracias que Él cambió su corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Tu amor va más allá, no alcanza a comprender. Por siempre cantaremos. Vamos a decir Jesús. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre
La muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Canta conmigo y me llevas. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. No seré igual, no seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Ese que cambió nuestro corazón. Canta conmigo, vamos de gloria, ven. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Ese que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Dice que cambió nuestro corazón. Amén. Hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Señor y vamos a cantar. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Dile a mi deseo. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Dile, no hay nadie como tú. Amén. No hay nadie como tú. Como tú, Señor, no hay nadie, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifica.
cielo levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Cántale, mi deseo es adorarte. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Dile al Señor, no hay nadie como tú, amén. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Dile, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Damos gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, en nuestra familia. Amén y amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios y vamos a decir inagotable. Amén. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Canta conmigo, dame de beber. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed,
tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Canta conmigo, tu lugar es ahora mía, ¿no? Y tu lugar es ahora en mí. Al creerte me haces fuerte. Y como Él es, soy ahora aquí. Mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Vamos a cantar todos juntos. Que Él nos amó, que Él nos rescató, que Él tiene el poder, toda la potestad. Él es un Dios soberano, único. No hay nadie como Él. Vamos a cantar juntos y vamos a decir a Él, aquel que tiene el poder. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Dile a aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Canta conmigo. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Canta conmigo, dame de beber. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Te damos gracias, Señor.
Damos muchas gracias, Padre. Hermanos, vamos a pasar un tiempo de compartir acerca de la Santa Cena. Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección nos garantiza la victoria que ya ha sido conseguida. No hay ninguna aflicción tan grande que Jesús no pueda vencer. De hecho, ya la venció. En medio de nuestros problemas, dolores o cualquier circunstancia que estemos pasando, podemos recordar que Jesús ya ganó la vida eterna para nosotros y nadie la puede arrebatar. Por eso, cuando compartimos la Santa Cena, recordamos su amor por cada uno de nosotros. Él dio todo por nosotros y venció todo. En 1 Corintios 11, del 23 al 26, nos dice así: para recordar su gran amor, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que la comáis y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hermanos, los invito a compartir del pan. Y de la copa que representa su cuerpo. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu amor, Señor, por tu bendición, por tu provisión y por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que están, Señor. Bendice a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor, y a todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Después de haber compartido acerca de la Santa Cena, Jesucristo vino a morir para que nosotros podamos vivir. Jesucristo bastó para que pudiéramos haber recibido esa vida eterna que por nuestras propias obras jamás podríamos haber alcanzado. Vamos a cantar a Él, Jesucristo bastó. Canta conmigo tal y como Él nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
acercamos sin temor. Tantas gracias, Padre, por lo que tú hiciste en esa cruz, Padre, porque nos reconciliaste, Señor, con el Padre, y hoy tenemos el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Amén. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Buenos días, mis hermanos. Un gusto nuevamente saludarles en este compartir de la palabra de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Iberoamericana Oriente, para aquellos que no nos conocen. Un gusto también de saludarles y esperamos que podamos estar en contacto a través de estos medios de comunicación. Así que junto con agradecerles por su visita, también queremos dar gracias a la congregación por su comportamiento durante todo este periodo de pandemia, este tiempo difícil que nos ha tocado vivir como nación, pero también en el mundo entero. Así que agradecerles por la constancia, por la fidelidad, tanto para con la iglesia como para la sociedad, donde se han podido realizar actividades de ayuda que han sido una bendición no tan solo para nosotros, sino que en el corazón del Señor. También queremos que sepan y para que estén orando que de acuerdo a las cláusulas que coloca el gobierno, nosotros también estamos al tanto del paso en que estamos, así que le pedimos que contar con el apoyo de sus oraciones para poder actuar conforme a la voluntad de Dios y siguiendo los protocolos que están establecidos en nuestro país. Así que no vamos a hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que vamos a tratar de seguir de acuerdo a lo que tiene establecido nuestro país. Así que rogamos sus bendiciones y le damos gracias a cada uno de ustedes también. Como decíamos siempre, les extrañamos. Realmente somos de piel como iglesia. Creo que la mayoría de las congregaciones tiene el mismo sentir, pero queremos ser respetuosos y en obediencia a la palabra de Dios, nosotros respetamos las autoridades. Así que bendiciones y sigamos orando en ese sentido. Entrando ahora en lo que nos compete el día de hoy, en el estudio de la palabra de Dios, nosotros estamos estudiando el libro de Juan. Y actualmente estamos en el capítulo 4 del libro de Juan. Para los propósitos que tenemos hoy en día, vamos a realizar quizás algo un poco diferente a lo que normalmente tenemos. A mí me corresponde desde el texto 43, Juan 4, 43 al 54, que es finalizando
el Evangelio de Juan, el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Sin embargo, y vuelvo a recalcar esto, para los propósitos de la lectura de hoy, de la narrativa de hoy, vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a estar considerando Juan 1 al 3 y después 43 al 44. Vuelvo a insistir, es solo para el propósito que tiene esto. Este escape a Samaria que se produjo dentro de las dos últimas predicaciones que hemos tenido, no quiere decir que esté de más, yo le llamo como un apéndice, pero sin embargo no tiene relación directa con lo que nosotros vamos a estar compartiendo el día de hoy. Es muy, muy importante lo que ocurre en Samaria. De hecho, yo creo que toda la Biblia es importante, pero sin embargo hay pasajes, hay versículos que nosotros nos recordamos con mayor énfasis, y este de la mujer samaritana es algo que a nosotros nos viene al tiro en la memoria, lo tenemos muy pendiente en la retina. Sin embargo, y tal como les decía, y solo con lograr el propósito de hoy en estos textos, vamos a estar considerando los primeros versículos del capítulo 4, y para entrar yo le puse a esta primera división, a este primero encabezado, razón para la sin razón. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Juan 4, 1 al 3 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y seguimos con el 43. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este texto del versículo 44 siempre me pareció a mí como que estaba fuera de lugar. Este versículo siempre me costó como poderlo entrelazarlo con la lectura, o por lo menos difícil de interpretar. Y la verdad es que me sorprendí buscando material, leyendo a los estudiosos, a los eruditos, y en cierta medida me dio como un poco de alegría saber que para ellos también les resultaba como difícil de interpretar cuando uno lo toma así como el texto solo. Y es por eso que leo el versículo 1 al 3 y después el 43 y el 44, porque originalmente Jesús había decidido salir de Judea y venir a Galilea. Lo menciona el versículo 1 al 3 y después también lo menciona el versículo 43. Fue como una rama de un árbol ese hecho de que pasara a Samaria. Sin embargo, después vuelve a esta misma línea editorial que estamos leyendo y dice nuevamente: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 2 días después que estuvo en Samaria, volvió y fue nuevamente a Galilea, su propósito original. Y es por eso que yo le puse la razón de la sin razón, para encontrarle en sentido al por qué, al para qué. Jesús sale de Judea y vuelve a Galilea. Y las interrogantes cambian solamente el orden. ¿Para qué salió Jesús de Judea a Galilea? Nosotros encontramos la respuesta en los versículos 1 al 3 de este capítulo 4. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y realiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Esa es la razón por la que Jesús sale de Judea a Galilea. ¿Para qué? Para evitar, dice, que la fama, que la popularidad, para evitar que este reconocimiento público entorpeciera el propósito divino. ¿Recuerdan lo que ocurrió en la boda de Caná, cuando la mamá le pide que también realice algo? Le dice: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Jesús se establecía por un propósito divino, por un horario divino. Y es la razón que, siendo como muy famoso ya en Judea, en esa región, y los milagros que había provocado, él decide salir a la región de Galilea, en la región donde él realizó muchas actividades, fue como su cuartel central en una etapa de su vida. Entonces, ¿para qué salió Jesús de Judea a Galilea? Para evitar que esta fama adelantara este proceso, el proceso divino, el horario divino que Dios manejaba, que Jesús manejaba. Y dice: ¿y por qué llegó a Galilea? El versículo 44 nos señala: porque Jesús mismo, como si fuera una interrogante que tiene el complemento perfecto, ¿por qué? Dice, llegó a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.
Jesús sabía que en Galilea, que era prácticamente su región, no era reconocido, no era valorado por lo que era como persona. Esa es la razón de por qué Él decide ir de Judea a Galilea. Porque sabía que en su tierra, en su querida Galilea, Él no era reconocido como la persona que era, como la persona que realmente valía, sino que tenía otras intenciones este pueblo. En Marcos 6:4, la palabra de Dios dice: entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia, como reforzando este día de que él sabía que nadie había profeta en su tierra, y él tampoco era un profeta en su tierra. En Juan 7:5 dijo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mira el punto de que era rechazado, más que rechazado, no reconocido como persona, como este Dios hombre que él era. Y en Juan 1:11, poco antes, cuando recién comienza este libro, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De paso, el hecho de que esta frase, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no significa que sea algo que nosotros debemos tomar como algo propio también. Nos hace recordar de lo pecaminoso que es nuestro corazón. No tan solo en Chile ocurre esta situación, nos damos cuenta que también mucho antes había ocurrido y que ocurre en todo el mundo. Esto está en el corazón del hombre, esto de no querer reconocer, de no querer valorar, de no querer darle importancia a lo nuestro. Y debiera llevarnos más bien a la reflexión, más que adoptarlo y decir, total, nadie es profeta en su tierra. Yo veo este episodio como una queja de Jesús, porque no hay profeta en su tierra, ni aun sus propios hermanos lo reconocían, ni su pueblo lo reconocía. Por eso digo que debiera llamarnos a la reflexión. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta nosotros con la facilidad que aceptamos los foráneos? ¿Se han dado cuenta con la facilidad que recibimos los extranjeros? No ponemos ningún titubeo, llegamos y los aceptamos. Sin embargo, también nos damos cuenta que la dificultad que tenemos para recibir lo nuestro, lo nacional, lo interno. Déjame darte un ejemplo, por ejemplo en el trabajo. Cuando alguien viene y es un buen elemento y empieza a subir en su escalafón y de repente nosotros decimos, no, pero si este era igual que yo, este no puede llegar a ser un jefe. Pero si llega alguien de afuera, lo recibimos, no cuestionamos, llegamos y lo recibimos. En los deportes, ¿cuándo nosotros destacamos lo nuestro? Cuando nosotros como nación destacamos aquello que es bueno, tal como dice él, siendo profeta en su tierra, reconociendo a lo que realmente son las cosas buenas. ¿Y en lo eclesiástico? ¿No es lo mismo? Nosotros sabemos que tenemos que pasar por procesos y que tarde o temprano tienen que emerger, tienen que suplir, tienen que nacer nuevos liderazgos. ¿Estamos dispuestos también a aceptar a un profeta en nuestra propia tierra? Yo tengo unos amigos jóvenes que participan en otra congregación y dicen, habla Señor, y la verdad es que mientras desarrollaba esto yo me decía, habla Señor, a disponer mi corazón para hacer eso también, a disponer mi corazón a que realmente reconozcamos lo bueno que hay en nuestro interior, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestros deportes. Por eso digo, el hecho de que Jesús lo haya manifestado no quiere decir que para nosotros debemos tomarlo como una premisa, sino que más bien debiéramos llevarlo a la reflexión. Esto debiera llamarnos a la reflexión en la manera en que nosotros actuamos. Bueno, en ese contexto es donde se desarrolla esta narrativa, la historia de hoy, y con lo cual pasamos a nuestro segundo encabezado que llamaremos utilizando los medios. Y se desarrollan desde el versículo 45 al 50, lo cual voy a dar en lectura. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. A simple vista, estos versículos, a simple vista pareciera que al llegar Jesús a Galilea hubiera entrado en un escenario pacífico. Y aunque en cierta medida lo era, ya que no lo reconocían en Galilea. Los versículos 45 y 46 nos indican el porqué de esta recepción, el verdadero motivo de esta recepción. Y volvemos a leer, dice: cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron. ¿Pero por qué lo recibieron? Dice: habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido allá. Ellos habían visto estas señales, estas maravillas, estos prodigios, estos milagros. Entonces dice que es la razón por qué le habían recibido. Y continuó, dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Para mi modo de ver, esto que sigue no era necesario, pero sin embargo el escritor lo coloca y dice: donde había convertido el agua en vino. A mi entender, existe una clara intención del autor, en este caso el apóstol Juan, en dejar a la vista el por qué los galileos lo recibieron. ¿En qué estaba basado esta aceptación? Y nos preguntamos, ¿en qué está basada esta aceptación cuando Jesús llega de Judea a Galilea? Solamente en los milagros, solamente en los señales, solamente en los prodigios. Jesús llegó a esa tierra porque sabía que no era reconocido como el profeta que era, pero sin embargo sí aceptaban las señales, sí aceptaban estos prodigios, estos milagros. ¿En qué estaba aceptada? ¿En qué estaba basada esta aceptación? En lo extraordinario que había en estos hechos. Llámele señales, llámele milagros, llámele prodigios, como nosotros queramos llamarle. Sin embargo, esa era la verdadera razón por la que los galileos lo recibieron. Y pienso, a mi modo de ver, que el autor está interesado en que nosotros lo tengamos en cuenta mientras se desarrolla el diálogo siguiente entre el oficial del rey y este Jesús de Nazaret, este Jesús de Galilea, el Galileo. Y leemos del 47 nuevamente en adelante, dice: hablando de este noble, de este servidor del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Este varón, este oficial del rey, este noble, como aparece en algunas traducciones, al enterarse de que Jesús estaba en Caná de Galilea, nuevamente viaja cerca de 32 kilómetros desde Capernaum hasta Caná de Galilea. Habían 32 kilómetros, en total eran 64 kilómetros, pero viaja para manifestarle esta petición que tenía relación con su hijo. Señor, ven, acompáñame. Señor, ven, desciende. Señor, ven a ver a mi hijo. Y es interesante esta palabra hijo. Nosotros la leemos en todos los versículos como hijo. Sin embargo, cuando el escritor, en este caso Juan, coloca la palabra hijo, él habla de la relación papá-hijo solamente, de este vínculo, un papá y un hijo. Cuando Jesús le dice: ve, tu hijo vive, habla de esta misma relación. Sin embargo, cuando el papá le dice: ven a ver a mi hijo, que está a punto de morir, él le dice: Señor, ven a ver a mi hijito, ven a ver a mi regalón. Dice la palabra de Dios que le rogaba: ven a ver a mi niño. Es la gran diferencia que existe entre las palabras. Y es por eso que yo pienso que Jesús, y lo vamos a hacer un más adelante, no tan solo era Él a quien le emitió estas palabras. Vuelvo a insistir que es muy importante que nosotros tengamos en mente el por qué el apóstol quiere que nosotros tengamos en nuestra concepción este hecho de la verdadera razón por qué los galileos le habían recibido.
Capernaum y Caná estaban en la misma región, en la misma provincia. La distancia era grande, 32 kilómetros. Sin embargo, este varón podía moverse con tranquilidad, quizás asimilando un poco con lo actual, él podía moverse dentro de la misma comuna, él podía moverse dentro de la misma región. Existían en ese tiempo diferentes Herodes, diferentes generales, diferentes personas que mandaban en diferentes regiones, una en Judea, una en Samaria, una en Galilea. Y este varón que vivía en Capernaum se podía mover dentro de eso, y es por eso que en cuanto oyó, dice que él vino a verlo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, dice, y le rogaba, Señor, ven a ver a mi hijito, acompáñame, desciende conmigo, Señor, yo creo que tú le puedes sanar. Y este es para mí el punto de inflexión de este pasaje, de esta narrativa. Como en la vida misma siempre ocurren eventos, siempre ocurren situaciones que marcan un antes y un después. En esta historia, en esta narrativa, este es el punto de inflexión, mirado desde mi punto de vista. A simple vista pareciera que este versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Pareciera que este versículo estuviera solo cuestionando o menospreciando la petición de este noble, de este varón. Sin embargo, y basado en dos puntos, creo que Jesús utiliza a este noble. ¿Para qué utiliza a este noble? Dice, para demostrar quizá el verdadero sentido de este rechazo, y que era principalmente, más que al mismo noble, que también tenía una parte, era que él quería cuestionar la fe de los galileos. A este noble no lo dejaba exento, sin embargo, vuelvo a insistir, yo creo que él cuestionaba la fe de los galileos. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, en este mismo versículo 48 dice, Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Cuando dice ustedes no creen si no ven señales y milagros. La Nueva Versión Internacional dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Y la traducción lenguaje actual dice, Jesús le contestó, ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Lo primero, porque yo creo que él utiliza este medio de la necesidad de este varón, no tan solo para referirse a él, sino que para hablar a los galileos, aquellos que solo querían ver señales, es que la aceptación de los galileos estaba fundamentada en ¿qué? Como vimos en los primeros puntos, en las señales, los prodigios, los milagros, no en este varón. Quizá él solamente había oído lo que hacía Jesús. Y lo segundo es que él usa el plural ustedes. La Biblia dice que el varón fue solo, ni siquiera fue con su hijo. Él fue solo a pedir que bajara, que descendiera para sanar a su hijito querido. Y su crítica de señales y milagros, este noble, este varón, este siervo del rey, no había experimentado, no los había visto. Y yo creo que él utiliza este medio para poder hablarle a los galileos, aquellos que solo querían ver señales y milagros. Dios usa diferentes mecanismos para entregarnos su mensaje. Él utiliza diferentes medios para entregar su mensaje. Por ejemplo, en Lucas 5:3, cuando Jesús estaba hablando a la orilla del mar, a sus primeros discípulos y a mucha gente que se reunió, dice que subió una barca, la barca que era de Simón, que estaba a la orilla del mar, y le dice que se adentre un poco hacia el mar. ¿Para qué? Desde la barca él les hablaba. No sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos estado a la orilla del mar. Hace un frío terrible porque corre el viento desde el mar hacia nosotros, ¿cierto? Yo creo que Jesús utiliza este medio, y lo aprendíamos dentro de los primeros libros de estudio. Él se sube a la barca, toma una distancia y aprovecha el viento, la naturaleza, para usarla como parlante y poderle hablar a más gente. Ese es uno de los medios que Dios utiliza en su inteligencia, en su sabiduría, en su toda potestad. En Hechos 17:23 el apóstol Pablo dice que estaba enojado por todo lo que veía en esta ciudad de Atenas, en Grecia. Y dice que al andar mirando y viendo tantas imágenes, había una imagen que decía al Dios no conocido. Y él utiliza este medio, al Dios no conocido, esta imagen del Dios conocido, no conocido. ¿Para qué? Para entregar el mensaje de sanidad, de salvación, para entregar el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas. El Señor utiliza diferentes medios para hablarnos a nosotros. En este caso,
y producto de una realidad, utiliza la necesidad de este varón, de este papá. Nos puede parecer como poco afortunado, como un medio que no debiera ser utilizado, pero sin embargo, él lo utiliza para arrepentir o para demostrar que la fe que los galileos que decían tener no era una fe verdadera, solo estaba basada en señales y prodigios. Lo dice al principio, vino de Judea a Galilea porque nadie es profeta en su propia tierra, pero ellos sí lo habían visto, por eso lo recibieron, porque habían visto las señales y los milagros, no por lo que realmente Jesús es como varón, como el Hijo perfecto de Dios, como el que viene a darnos salvación, solamente por señales y milagros. ¿Qué cosas te ha hablado Dios, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad? ¿Cómo Dios ha utilizado este medio para tener una cercanía contigo? ¿Qué cosas nosotros nos hemos dado cuenta que hemos estado haciendo mal? ¿En cuántas de estas situaciones ha aflorado realmente nuestra verdadera intención del corazón? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de lo vulnerables que somos. Nos hemos dado cuenta quizás de que ni por mucho dinero que tengamos ni siquiera podemos disfrutarlo. No se puede salir, no se puede viajar, no podemos ni siquiera visitarnos. Sin embargo, Dios utiliza todos los medios para hablarnos el día de hoy. Quizás hoy está hablando a través de su palabra a tu corazón. Quisiera tomarme de algunos versículos que el pastor Diego compartió hace un par de semanas atrás. Venid y ved, ven y ve, vengan y vean. Sin embargo, en este versículo 50 dice, vete. Todo lo contrario. Venid y ved, vengan y vean, ven, mira, observa. Sin embargo, en el versículo 50 dice, vete. En Juan 1:9, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿dónde moras? Jesús le dice, venid y ved, ven ustedes mismos, vengan, comprueben. En Juan 1:46, al estar invitando a Felipe, a Natanael, le dice, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dice Natanael. Felipe le dice, ven y ved. En Juan 4:29, la mujer samaritana dice, vengan y vean, este varón me ha dicho todo lo que yo he hecho, me ha dicho todo lo que viene. Este es un profeta, vengan y vean, venid y ved, ven y ve. Sin embargo, el versículo 50, en la Biblia de las Américas, dice, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y en la traducción del lenguaje actual dice, regresa a tu casa, tu hijo vive. Es como raro, resulta como confrontacional. Siempre Jesús estaba diciendo, ven y ve, ven y comprueba, ven y mira, pero aquí le dice, vete, tu hijo vive. Un comentarista señala que el libro de Juan quiere ayudarnos a nosotros a vencer los obstáculos que nos impiden ver la gloria de Cristo. Y lo hace, dice, mostrándonos el tipo de actitudes que impiden, dice, que las personas honren a Cristo. Lo más probable es que si Jesús hubiese descendido con este varón a Capernaum a levantar de esta enfermedad a su hijito, físicamente hubiera descendido a Capernaum, este noble, este oficial del rey, lo hubiese recibido basado ¿en qué? En prodigios y señales. Lo mismo que habían hecho estos galileos. Y hubiese pasado a engrosar esta larga lista. Hubiese pasado a ser uno más de estos galileos que necesitaban ver para creer. Sin embargo, cuando viene a Jesús y le suplica, le ruega, Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Sin embargo, los versículos siguientes nos muestran, y con lo cual damos nombre a nuestro tercer encabezado, que se refiere a la espiral del noble. Este noble, que venía con desánimo, que venía con mucha esperanza, venía con desánimo por el estado que estaba su hijo, pero venía con esperanza porque él creía que Jesús podía sanar a su hijo. Llega donde Jesús y Jesús le dice, vete,
tu hijo vive. Los versículos siguientes nos muestran, y damos nombre nuevamente, como decía este tercer encabezado, la espiral de este noble. A mí me gusta mucho esta parte. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas noticias diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. La espiral del noble. Normalmente, y especialmente en psicología, este término de la espiral lo utilizan mucho, vuelvo a insistir, los psicólogos. Sin embargo, hoy quería utilizar este mismo inicio de esta frase para poder cambiarle el apellido. Yo le pongo la espiral ascendente de este noble. Y tomaré prestado para desarrollar este punto el formato del comentarista Hendrickson para desarrollar este tercer encabezado. Desde que el versículo 50b hasta el 53. ¿Cuál es esta espiral descendente? Lo primero, este varón tenía una creencia. La Biblia menciona que él creía que Jesús podía sanar a su hijo. Él creía que Jesús podía realizar este milagro. Y lo demuestra que dice que cuando oyó, lo primero que hice, partió enseguida hacia Galilea, porque él creía que Jesús podía realizar este milagro. Dice, en cuanto oyó, en cuanto él supo, cuando oyó que Jesús vino a él y le rogaba. En algunas versiones dice que salió al encuentro inclusive. Ese era el nivel de creencia que él tenía. Y esta espiral de noble comienza con eso, con una creencia, con una pequeña creencia de que Dios algo puede hacer en nuestra vida, de que Dios quiere tratar con nosotros, quizás a través de una necesidad, sin embargo Él lo manifiesta. En cuanto supo que llegó a un lugar donde Él podía moverse, partió. En cuanto oyó, dice que Él fue, porque tenía la creencia de que Jesús podía realizar este milagro. Sin embargo, no se quedó tan solo en esta creencia. El versículo 50 nuevamente dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta espiral ascendente de una creencia pasa a ser luego depositada en una fe en la palabra de Jesús. Le dice Jesús, por favor ven, por favor te ruego que vengas a ver a mi hijito, por favor, yo sé que tú puedes realizar una sanidad. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive, vete, tu hijo vive. Y dice el versículo que él creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta espiral desde una creencia pasa luego a ser un depósito de fe que en la palabra de Jesús. La misma palabra en Romanos 10:7 o 10:17 me parece dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No tan solo escuchar cualquier otro comentario, no tan solo escuchar cualquier otro tipo de literatura. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo este varón, este siervo del rey. Él tenía una creencia y esta espiral ascendente se transformó en fe en la palabra de Jesús. Vete, tu hijo vive. Pero no tan solo se quedó en eso. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Algunas versiones, cuando dice creyó él con toda su casa, dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Estamos en esa parte. Sin embargo, cuando dice creyó él con toda su casa, una de las versiones nos dice que al escuchar a los siervos que le decían a las 7, a la hora 1 de la tarde, es cuando tu hijo fue sano,
dice que él entonces creyó en Jesús. Luego de ser una simple creencia, pasa por ser una fe en la palabra de Jesús y que se transforma finalmente en una fe en la persona de Jesús. Creyó, él dice, en Jesús, pero también creyó toda su casa. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Mira las consecuencias desde una simple fe. Cuando Jesús le dice, vete, para mi modo de ver, es porque él no quería que se contaminaran con el tipo de recepción que habían tenido los galileos, basados en ¿qué? En señales, en prodigios y en milagros. A pesar de que le estaba diciendo a este varón, vete, tu hijo vive, y primeramente dice, ustedes no creerán, sino ven señales y milagros, creo yo que Jesús le estaba hablando a todos los galileos. Y utiliza este medio, esta necesidad del Padre, para demostrarnos la verdadera forma, cómo nuestra fe debe ir en evolución. Tengo una creencia, sí. Yo creo que Jesús puede realizarlo, sí. Yo creo que Jesús puede solucionar mis situaciones, sí. ¿En qué sentido? ¿Basado solo en las señales? ¿En los prodigios? ¿En los milagros? Este varón creía. Y Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Creyó la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros creen a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros oímos palabra de Dios? Y luego, cuando él comprobó la hora en que su hijo había sido sanado, dice que creyó él entonces en la persona de Jesús y creyó también toda su casa. No es tan solo una espiral descendente, no es tan solo una espiral que nos habla de un descenso. Este varón utilizó esta misma espiral, este mismo término, pero de una manera ascendente. Pero motivado ¿por qué? En que Jesús lo cuidó, lo protegió, de que no cayera en lo mismo de aquellos que eran de su propia tierra, de su propia raza, que lo recibían, que lo aceptaban, pero basado solo en qué, en estas señales y milagros. Y yo he querido dejar para el final este versículo 54, quizás casi como una conclusión. Dice la palabra, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La vez pasada cuando me tocó compartir, me llamó mucho también la forma en que el apóstol Juan utiliza esta palabra señal. Y si se han dado cuenta, yo utilizo muchas versiones para comparar, para corroborar, para fortalecer un punto de vista. Y en este caso, en el versículo 54, no hay ninguna versión que diga esta segunda o este segundo prodigio. Siempre se utiliza la palabra esta segunda señal, este segundo milagro hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Normalmente se utiliza esta segunda señal. Y esto es para mí lo importante. Hay un escritor que señala que esto de señales y prodigios se refiere a lo siguiente, y espero que esté puesto ahí en la pantalla. Existe un evento, existe una situación, existe un milagro. Y este milagro puede ser considerado de dos formas. Primero como un prodigio. Y esto se refiere a algo sorprendente, algo que nos deja así paralizados, algo que nos llama la atención. Pero ese evento, ese milagro, causa efectos solo sobre los espectadores. Quedamos maravillados, quedamos asombrados, pero nos quedamos con esa impresión del milagro, de lo que ocurrió. Y nos llama mucho la atención por lo que hemos leído en el contexto, los galileos, la gente de Galilea, de Caná de Galilea y en general todos los pueblos que vivían cerca en la provincia de Galilea, ellos creían en los milagros que Jesús realizaba. Era lo que les fortalecía, era lo que les animaba. Sin embargo, al finalizar, y creo que intencionadamente el apóstol Juan dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, porque la señal, y es lo que Él quiere que nosotros recordemos, y yo llamo a usted a que recordemos, que la señal trae luz sobre un evento,
sobre una situación, en este caso sobre un milagro. Pero esta atención del espectador se dirige ¿hacia quién? Hacia el divino hacedor. ¿Hacia quién? Hacia la persona que realizó el milagro. Por eso dice esta segunda señal. El evento ocurrió, el milagro realizó, pero no es para que nos quedemos estupefactos. Mira qué milagro más grande. No es para que vengamos a la iglesia solamente por señales, solamente por prodigios, solamente por milagros. Dice que la señal da luz a un evento, pero que esa situación nos hace darnos cuenta de quién realizó realmente este milagro, quién es quien realmente realiza los milagros en nuestra vida, quién es el que realmente ordena nuestra vida, quién es el que realmente le da propósito a nuestras vidas. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea. Él es realmente quien le da sentido a nuestras vidas. Solo fijemos nuestra mirada en Él, hermano. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Oremos. Señor, quiero darte gracias, mi Dios, en esta hora por tu preciosa palabra, Señor. Señor, quiero agradecer la forma, Señor, en que, como tú cuidas una verdadera fe, quizás en manos de este varón, de este noble, pero también nos instruye a nosotros, Señor, para que realmente nosotros tengamos en vista todas aquellas situaciones que nos pueden desviar de este propósito divino, que no nos quedemos tan solo en la fe de un milagro, en la fe de un evento, Señor, sino que a través de estas situaciones, a través de estas mismas necesidades que padeció este varón, nosotros podamos desarrollar esta espiral ascendente y podamos decir, sí creo en Dios. Luego podemos decir, creo en la palabra de Cristo. Y finalmente podamos llegar a decir, creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. No basta solo creer en los milagros. No es lo que nos trae salvación. Es Jesucristo, nuestro Señor y Dios, quien realmente trae salvación en nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y oramos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, después de haber escuchado su hermosa palabra, vamos a orar antes de terminar este servicio. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, a través de lo que tú has revelado en tu Escritura, Señor. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, que nos guía, que nos direcciona a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, por fe, a poner en práctica de lo que hemos recibido, Señor. Cuídanos en esta semana, cuida a las familias, Señor, y gracias por este hermoso culto que tú nos regalas, Padre. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a irnos cantando, animado a nuestro Señor, y vamos a decir, eres Señor vencedor. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Nuestro Dios, eres Señor vencedor. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé
que me proteges porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos disfrutando del culto. Bueno, hermanos queridos, espero que la palabra de hoy haya sido de que se ora para ustedes, para su familia, como fue para nosotros. Qué rico volver a saber de ustedes, y si Dios lo permite, si solamente Él lo permite, está en Él, nos vemos el próximo domingo. Mi hermano, espero que este culto que se ha dado hoy día, domingo, sea de gran edificación para sus vidas, para su familia, y quiero que siempre se encuentren bien, que tengan una linda semana y que el Señor los cuide y los bendiga siempre. Bendiciones. Amén. Bueno, espero que les haya gustado el culto. Nos vemos el siguiente domingo y espero que tengan una excelente semana. Espero que les haya gustado este tiempo de alabanza. Espero que tengan una buena semana y que hayan disfrutado de este culto de día domingo. Espero que haya sido de mucha bendición y disfruten de una semana bendecida. Bendiciones. Bueno, hermanos, esperamos que haya sido un buen tiempo de adoración a nuestro Señor. Les recordamos que si tienes alguna duda, eres nuevo en nuestra iglesia, nos puedes escribir al número que está acá abajo y nosotros te atenderemos con mucho gusto. Esperamos que sea una semana muy bendecida para todos ustedes. ¡Chao! Confróntame, quiero estar cerca de tu presencia.